Hola, ¿cómo estás? Yo soy Leida y te quiero contar un poco de mi testimonio. Bueno, yo nací y crecí en una familia cristiana donde papá y mamá desde muy jóvenes le servían a Dios. Ellos vivían en Filadelfia, ellos trabajaban en la misión, ellos iban de un lugar a otro a predicar y también predicaban en la radio. Ellos estudiaron teología allá y como nosotros siempre decimos, somos una familia misionera. Luego mis padres vinieron a Asunción a vivir y eran ya 3 hijos. Estaba César, Josu, Ruth y faltaba completar el team de hijos, ¿verdad? Y nací yo soy la menor de 4 hermanos y el proceso para que yo pudiera nacer era muy densa porque mi mamá no estaba pasando por un proceso de salud no tan bien que digamos. Entonces cuando yo iba a nacer, los doctores pusieron 15 horas y en esas 15 horas yo no nacía. Mi papá tenía que elegir entre la vida de mi mamá o mi vida. Y yo nací en 12 horas. Cuando yo nací, mis papás sabían que yo tenía problema del corazón. Yo nací con un problema bastante densa, la cual que si no me operaban a mí, yo iba a morir. Es lo que los doctores le decían a mis padres. Y mis padres en ese entonces no contaban con la cantidad de dinero para esa cirugía. Entonces, mi papá dice que ellos una noche me ponen en la cama y comienzan a orar por mi vida, que se haga la voluntad de Dios en mi vida y que si yo vivía ellos me iban a entregar para sociedad. Y así fue. Esa noche mi papá cuenta que se le aparece un ángel de Dios y le dice: no te vayas a preocupar, a tu hija yo ya le di su remedio. Y mi papá le dice a este ángel: ok, gracias. Al día siguiente él le comenta a mamá, pero mamá dice: yo no vi, no escuché nada. Entonces mi papá me vuelve a llevar a mí al doctor y el doctor que le había dicho a mi papá que si no me operaba iba a morir, le estaba diciendo que era un milagro, que ese problema cardíaco que yo tenía se había cerrado, esos ruidos ya no hacía mi corazón, ya nada había ahí, sino que mi corazón latía normalmente. Mis padres cuentan que desde ese entonces ellos empezaron a entender el plan de Dios, primeramente para la vida de ellos y también como familia. Nosotros siempre fuimos muy unidos, siempre era la burbujita donde papá y mamá nos llevaban a la iglesia, papá y mamá nos enseñaron a leer la Biblia, a hacer muchas cosas, a servirle a Dios. Y todo esto te puedo decir que se rompe cuando papá va a Pilar. Papá tuvo que ir 5 años de seguido a Pilar a trabajar, porque mi papá, aparte de trabajar en la obra de Dios, es pintor de autos. Entonces le tocaba ir a trabajar en Pilar. Él allá se fue también a trabajar en las obras, en las iglesias. Él predicaba en muchos puntos de Pilar y en ese interín Josué era mi papá. 5 años más tarde, mi papá vuelve a quedarse con nosotros y algo que a mí me dolió mucho fue que cuando papá llega y volvemos a ser la familia, yo vuelvo en esa burbujita, el que en esos 5 años fue mi papá, agarraba sus cosas y se iba de casa. Josué por mucho tiempo se fue de mi casa y fue tanto eso que yo fue como que le comenzaba a reclamar a Dios. ¿Por qué si mi familia es la familia perfecta? ¿Por qué mi hermano se estaba yendo de mi casa? Algo que a mí me dolió muchísimo fue que él agarre sus cosas y se vaya de casa. No solo a mí, sino también a toda mi familia, porque yo recuerdo que papi nos agarra todo y nos dice: nosotros somos un equipo. Y comenzamos a orar, pero pasaban los años y esas oraciones no eran contestadas. Te puedo decir que fue un proceso bastante difícil. Años más tarde, el proceso de Dios para nuestra familia continuaba, porque mamá tuvo que pasar por un proceso por una cirugía bastante complicada. Y en esta cirugía mi mamá tuvo un paro en el quirófano. Ahora, mi hermano se fue de casa y mi mamá casi se muere en el quirófano. Y realmente fue Dios quien le dio una segunda oportunidad a mi mamá para que ella le siga sirviendo con esa pasión que ella hace las cosas. Y muchos le conocen a mis padres y saben cómo son ellos, pero Dios tenía algo para nosotros.
algo tan grande que te puedo decir que ahora yo puedo entender, ahora yo puedo ver la fidelidad de Dios durante todos estos años con mi familia y especialmente conmigo, porque yo soy la menor de ellos y yo siempre fui la mimada, la malcriada del grupo y por todos mis hermanos y mis padres. Entonces yo fui creciendo, ya Dios había hecho la obra en la vida de mi mamá se había sanado, pero mi mamá empezó en una etapa de entrar en depresión. Fuimos superando cada etapa. Josu vuelve a casa. Cuando Josu vuelve a casa, nosotros comenzamos a unirnos otra vez como familia. Capaz Josu no iba con nosotros a la iglesia, pero estaba en casa. Mi familia volvía a estar todos juntos. Años más tarde llega una persona a nuestra casa y nos dice, miren, le doy tantos años para que ustedes salgan, porque no era nuestra casa propia, la casa donde vivíamos en Lambaré. Nos dicen, le doy tanto tiempo, tienen que salir de esta casa. Y nuevamente entraba el reclamo a Dios. Mi papá, a mí me venía eso de mi papá vivió casi 40 años en esa casa, y por qué vienen y nos echan de esa forma. Empezaba el proceso de Dios y fue cuando nosotros vinimos a Upané. Mis padres mucho tiempo antes habían comprado un terreno acá en Upané y comenzaba ese proceso de ir y venir de Lambaré a Upané. Comenzó en la construcción. En ese entonces me acuerdo que los pastores Víctor Osuna y la pastora Betty nos ayudaron un montón. Hasta el sol de hoy yo le agradezco por todo el amor que siempre ellos nos dieron, y principalmente le doy las gracias porque ellos nunca se rindieron con Ruth y conmigo. Nosotros hasta hoy día estamos en Ebenezer gracias a ellos, gracias a todo ese amor que ellos nos brindaron y nos siguen brindando, porque para mí empezaba un proceso muy difícil. Yo dejé mis amigos, dejé mi iglesia, dejé mi ministerio y venía a un lugar nuevo. Venir a empezar de cero para mí era muy difícil. Los pastores Osuna siempre estuvieron allí. Ellos, fuerza, ustedes pueden, nosotros les amamos. Y eran cosas que nosotros decíamos, nosotros no merecemos esto, pero realmente era Dios quien por medio de ellos nos estaba dando ese amor que a nosotros habíamos perdido cuando salíamos del Lambaré, porque yo dejé mi iglesia donde yo prácticamente comencé esa comunión con Dios, y venir acá y empezar de cero me era muy difícil. Yo recuerdo que luego de venir acá, yo arreglando ya la pieza donde estamos Ruth y yo, le digo a Dios, si realmente yo te voy a servir, si realmente yo voy a ser útil para vos, necesito tener esa relación que tenía antes contigo. Tanto fue que Dios me llevó nuevamente al primer amor. Comencé a escribir canciones, comencé a ejecutar otra vez mi guitarra que yo había dejado por bastante tiempo por tener esa rabia de todo lo que había pasado. Llevé a hacer muchas cosas, inclusive comencé a estudiar nuevos instrumentos, y realmente te puedo decir que el plan de Dios hasta hoy día con mi vida continúa, porque tiempos después de haber llegado a Upané, a mi papá le da un preinfarto en su trabajo, y realmente fue tanto que yo soy muy papitis, y verla a mi papá en la forma en la que estaba a mí me partía el corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque era el mismo hospital donde años atrás mi mamá se estaba operando y muriendo prácticamente. Ahora tocaba con papi, y papi nunca se enferma. Siempre la más enfermita fue mi mamá, pero papi nunca se enferma. Y para que papi vaya a un doctor, a un hospital, ya es muchísimo. Recuerdo que mi hermano me llama, me dice, vas a irte junto a Miriam, le vas a decir que les traiga Lambaré porque papá está mal. Yo recuerdo que yo entré junto a mi papá en esa habitación y mi papá prácticamente estaba muerto, y él me hablaba, y nosotros tenemos un perrito que es negro, y él me preguntaba por todos sus animalitos, pero yo no sabía cómo hablarle a él porque yo tenía un nudo en la garganta. Tanto fue que yo sentí ese momento que le trajimos a papá en casa, porque supuestamente papá ya estaba bien, pero mi papá no estaba bien.
le trajimos a casa y papi, yo le agarro a papá y le cargo prácticamente, y mi papá casi se me cae, y verla a papá llorar nos llevó a todos a llorar prácticamente. Te puedo decir que fue uno de los procesos más difíciles porque a mi papá le estaba dando un preinfarto. En ese entonces mucha gente nos decía, están exagerando, es demasiado, pero las personas que estaban con nosotros saben en la situación en que nos encontrábamos y saben cómo yo, Loida, comencé a renegar de muchas personas, comencé a odiar inclusive a muchas personas por las cuales mi papá se estaba poniendo así, mi papá se estaba muriendo de nosotros. Y él siempre me decía, estudia que Loida, sé que esto Loida. Entonces fue un proceso muy difícil para mí al llegar prácticamente al panel. Y años más tarde, ya pasaron 2 años de eso, dos años que nosotros estamos acá, de todo ese proceso por el cual Dios nos hizo pasar. Tanto fue que papi un día nos dice, acá se corta todo, vamos a empezar de cero como familia, vamos a volver a ser la familia que ora juntos, la familia que lee juntos la Biblia, que se sienta a hablar, porque nosotros ya no los hacíamos por una situación que había ocurrido en mi familia. Pero nos dice, nosotros seguimos siendo un equipo, pero ustedes se van a ir a Benecer y nosotros nos vamos a ir a otra iglesia que se llama Arenda. Y yo le doy gracias a estos pastores que le han acogido a mis padres hasta hoy día, y son personas que yo amo muchísimo también, es decir, son mis pastores también. Y te puedo decir que con todos estos procesos que Dios me hizo pasar, llega un punto donde Dios me dice, ¿te acordás que vos me dijiste que se haga mi voluntad y no la tuya? Y yo comencé a levantarme de madrugada a orar, comencé a buscarle nuevamente a Dios en la intimidad, y Dios me llevó a entender que yo era un barro en sus manos, y el barro se va moldeando, y aunque una parte esté mal hecha, Dios no tira ese barro, no, Él le va moldeando. Hoy día yo te puedo decir que Dios moldeó mi carácter, Dios moldeó mi forma de ser. Hace meses atrás ocurría una situación la cual a mí me dolía muchísimo, yo me ponía a llorar como esas niñas pequeñas, y me llevó nuevamente a decirle a Dios que ya no sean mis sentimientos ni mis emociones, sino que Él comience a tomar el control de mi vida. Te puedo decir que yo comencé a leer libros, comencé a hacer los planes, proyectos para el Ministerio de Adolescentes en los cuales estoy trabajando, y todo esto me lleva a decir que Dios es un papá que me ama, aún siendo llorona, aún siendo argel, aún siendo muchas cosas, que Dios estuvo ahí conmigo, que Dios fue mi mejor amigo, que Dios fue la persona que me entendió desde el día 1, porque Él había pasado por ansiedades, había pasado por muchas cosas cuando le llevaron injustamente a morir en la cruz. Pero yo te puedo decir que leyendo un libro que amo muchísimo, yo entendí que yo soy una obra maestra en las manos de Dios, y que si yo estaba pasando por este proceso es porque Dios tiene un plan para mi vida. Y todos los días yo voy entendiendo ese plan que Dios tiene para mí. Y aunque vos no entiendas el plan de Dios para tu vida, o si todavía no lo entendiste, te invito a que lo puedas buscar a Dios en la intimidad, porque es ahí donde Él te va a estar hablando y diciendo. Y yo soy de esas personas que hablo un montón, y yo eso hacía cuando estaba con Dios. Yo hablaba un montón, pero yo nunca le escuchaba a Dios, siempre era yo nomás, que Él me escucha a mí, pero yo nunca le escuchaba a Él. Y te puedo decir que en estos meses, que desde enero hasta hoy día, hasta marzo, Dios habló en muchas formas a mi corazón, y te puedo decir que yo comencé a escucharle a Dios. Fue tanto que yo tuve que hacer cosas que no quería, tuve que alejarme de personas, tuve que hacer bastantes cosas para poder volver a tener esa relación con Dios. Tuve que perdonar a personas. Hace poco me decían, perdonarle a esa persona. Y yo me doy la vuelta y digo, si yo estoy en el altar sirviendo a Dios, es porque a todas esas personas que me habían dañado desde mi niñez hasta ahora, mi juventud,
Si yo estoy sirviendo a Dios realmente en el altar, es porque yo les perdono a esas personas. Yo no tengo rencor, yo no tengo nada en contra de nadie, y te puedo decir que todo esto me lleva a tener una relación sana con Dios. Si yo hoy amo servir a Dios, es porque Dios a mí me ha sanado completamente y lo quiero hacer contigo. Quiero decirte que vos sos una obra maestra en las manos de Dios, que papá Dios te ama un montón, que si estás pasando por un proceso difícil, que no te angusties, aunque muchas veces nos angustiamos y queremos renegar en contra de Dios, que no lo hagas eso, sino que esperes a que el plan de Dios se complete en tu vida. Porque al final del día el sol va a volver a salir y papá Dios va a ser esa persona que siempre va a estar contigo. Aunque muchas veces no lo sintamos, Dios es el que está ahí con nosotros diciéndonos que nos ama, diciéndonos que somos importantes para Él. Si yo hoy estoy en el último año en la carrera de Ingeniería Electromecánica, es porque Dios aún continúa trabajando conmigo, porque si era por mí, hace tiempo iba a dejar esta carrera, porque a mí me costaba muchísimo, pero no, Dios tiene un plan para mi vida y Él nos lleva a diferentes situaciones para que nosotros podamos entender eso. Así que te amo en el amor del Señor, no estás solo, estamos un montón de gente, líderes, pastores, todos orando a favor de tu vida. Y te invito a que te puedas relacionar con Dios. No se trata de una religión, no, se trata de una relación con Dios. Así que este es mi testimonio y seguir en nuestras redes sociales. Te invito a que puedas compartir con otras personas para que sepan que no están solos realmente, que Dios tiene un plan para su vida. Así que muchas bendiciones y te mando un fuerte abrazo.